buenas noches a todos y todas. Le damos la más cordial bienvenida a este nuevo especial COVID-19 en la emergencia. Hoy tenemos invitados a uno de nuestros panelistas ya medianamente estables, Claudio Lara Sepúlveda, cientista político. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás tú? Yo aquí todo bien y con una semana bien movida en temas a nivel político y de políticas públicas que vamos a analizar hoy día. Sí, Claudio, a partir de contando, tengo conocimiento de que tú tienes algún tipo de cercanía, tienes contactos en la comuna de Quilicura y ha hecho una noticia bastante complicada y que seguramente se va a dar en otros municipios que tienen relación con los casos de estos migrantes haitianos y todo lo que pudimos ver por medios de comunicación. No sé si tienes tú alguna información más que puedas comentarnos con respecto a cuál es la situación actual con respecto a esta comuna y un tema importante, el tema de los migrantes también en nuestro país y cómo los está afectando también esta epidemia, esta pandemia. Sí, Juan Pablo, así como tú bien dices, esta semana tuvimos una noticia que a todos nos llamó bastante la atención y tiene relación con un brote de contagio que se realizó en un CITE en Quilicura, donde habitan cerca de 250 ciudadanos, en su mayoría de origen haitiano. Llama la atención que en este lugar donde habitan estas 250 personas solo se cuenta con 35 habitaciones, lo que deja en evidencia una condición de hacinamiento que para nadie es desconocida. Y luego, bueno, lo que ocurrió fue que los vecinos fueron reportando esto a la Seremi de Salud porque se levantaron las preocupaciones, considerando esta importante aglomeración de personas en un espacio que a lo mejor no está diseñado para tantas personas. Y luego de tantas denuncias en la Seremi, la autoridad llegó al lugar, visitó las instalaciones y pudo contactar al menos de 33 casos positivos en COVID-19. Eso es al menos la información más fresca que yo tengo. No he revisado ahora en las últimas horas cómo pudo haber ido evolucionado eso, pero claro, lo anterior nos puede dar en vivo y en directo, que lo mostraron todos los matinales y de los canales de televisión abierta. Y el primer punto de atención es que fue un verdadero espectáculo mediático que se abrió. Se generó bastante debate respecto a lo que ocurrió, si es que fue correcto o no la forma en que las cámaras de televisión de alguna u otra manera invadieron la privacidad de las personas, porque el lugar donde estos entraron, donde los canales de televisión entraron, era precisamente el hogar de estos ciudadanos de origen extranjero, el hogar de muchas familias de inmigrantes. Entonces se generó un debate público en redes sociales y desde diferentes lugares de opinión de si es que efectivamente fue correcta o no, o si es que fue ética o no el actuar de los medios de televisión, de los medios de comunicación, y específicamente estos matinales. Hay una nota aparte que hay una coordinadora de migrantes que denunció ante el Consejo Nacional de Televisión esta cobertura que realizaron los matinales, bajo acusaciones bien categóricas, Juan Pablo. Lo acusaron como una acción discriminatoria y, por cierto, xenófoba. Entonces, sin lugar a dudas, este tema, como tú dices, va a ir generando mucho más atención conforme avance la situación, conforme vamos descubriendo brotes en contextos similares donde se aglomeren una importante cantidad de inmigrantes, no solo en Quilicura, sino que también se levantaron las alertas en comunas como Santiago Centro, Estación Central, y también otras comunas en distintas regiones del país que hoy en día tienen una población migrante importante. Ahora, eso te iba a comentar, Claudio. Sí, Claudio, disculpa, eso te iba a comentar. El otro día con varias personas del área de la salud y del área de las ciencias sociales comentábamos eso, que este virus parte como un virus que principalmente llega con gente de alto poder adquisitivo, de un nivel socioeconómico alto, que sale fuera del país, vuelve con el virus, pero todos nos preguntábamos qué va a pasar cuando llegue a estas comunas, esta delimitación que el otro día también Agustín, un antropólogo, nos hacía de lo que significa Plaza Italia, Plaza de la Dignidad o Plaza Baquedano, como quiera decirlo usted, en cuanto a los que viven de Plaza Italia para arriba y de Plaza Italia para abajo, y donde efectivamente hay aglomeración de gente en el transporte, en las viviendas. Ya lo vemos con los haitianos. ¿Cómo se está palpando eso en Santiago principalmente? Porque sabemos que ahí seguramente las tasas de contagio, las medidas de precaución y también la imposibilidad de no ir a trabajar o de no ganar su sustento es bastante más compleja que personas que tienen casas de muchos metros cuadrados más, con patio y con otras comodidades. Sí, claro, tú lo señalas de una muy buena manera. Efectivamente, hoy en día la cuarentena
es un privilegio para quienes pueden, en el fondo, realizar funciones laborales desde la comodidad de su hogar, pero hay un montón de personas que viven estrictamente del día a día, de lo que pueden recaudar producto de ventas, a lo mejor en el comercio ambulante o algún otro ambiente laboral, y para ellos el lujo de la cuarentena no es una realidad. Ellos tienen que salir a trabajar, lo han dicho por distintos medios de comunicación, y radicalmente esto afecta a las familias que son más vulnerables en nuestro país. Entonces el tema de la cuarentena poco a poco va evidenciando cómo los problemas de equidad que nosotros creíamos que teníamos y de que por cierto estábamos muy seguros que teníamos, cada vez le pega mucho más fuerte a las personas de los quintiles más bajos. Entonces ahí hay que poner mucha atención porque claramente la pandemia va a pegarle muy fuerte a las personas vulnerables, y en este grupo de personas vulnerables es donde en gran mayoría se encuentran estas poblaciones migrantes. Y ahí, Juan Pablo, si me permites, hay que entrar en todo un tema que tiene directa relación con la fragilidad de nuestras políticas migratorias y cómo nuestra legislación y, por cierto, nuestra institucionalidad está al debe en esta materia desde hace mucho tiempo. Pero también estamos considerablemente atrasados respecto a otras realidades, sobre todo considerando esta lógica comparativa que hemos adquirido en el último tiempo y que acá en este tema en particular no tiene nada de por qué alegrarnos. Yo quiero comenzar ahí un poco ese análisis que creo que es sumamente contingente, porque ya el COVID-19 le está pegando cada vez más fuerte a las personas más vulnerables y específicamente a los migrantes, y debemos partir de la base de que nuestra política migratoria no resguarda los derechos fundamentales de los migrantes. Estamos bastante lejos de garantizar íntegramente el respeto de estos. Y lo anterior claramente nos marca un problema que es de carácter de política pública. Y de dimensiones considerables, Juan Pablo, porque la población migrante en nuestro país, como tú bien sabes, cada vez aumenta considerablemente, ya que Chile se ha transformado en un destino para los ciudadanos de otras latitudes del mundo, principalmente de las naciones más vulnerables de nuestra región, en una suerte de, ¿cómo decirlo?, de tierra prometida, por decirlo de alguna manera. Uno como dijeron por ahí en algún momento. Exacto. Entonces, esa misma visión ha hecho de que desde el extranjero se construya una visión de nuestro país que es una combinación de algunas variables que son muy importantes de considerar en el análisis de la economía, por sobre todo, que tienen que ver con nuestros índices previos, por cierto, al COVID-19 y previo al estallido social, con nuestros índices de desempleo que eran de un dígito y nuestra estabilidad económica. No vamos a entrar en el tema de la distribución de la riqueza porque ahí claramente estamos más al debe que cualquier país del mundo, pero sí, pues claramente estamos siendo un país que es atractivo para la población migrante. Y ahí, ¿qué nos dicen los datos? Aquí los datos son categóricos, y ya en marzo de este año 2020, el Instituto Nacional de Estadística nos decía que a diciembre del 2019 teníamos una población de migrantes que aproximadamente bordeaba 1,5 millones de personas residentes en nuestro país, lo que nos marca un número que no deja de prestar atención, ya que está muy cercano a lo que es el 8% de la población total de nuestro país, es decir, un número que hay que tomarlo en consideración no solo para saber ni para los registros contables, sino que también para el diseño de políticas públicas. Cada vez los migrantes son un grupo de la población mucho más fuerte, cada vez toman más peso dentro de la fuerza laboral, y hay que poner atención a lo que está pasando con ellos, y ahí el Estado es el que tiene que tomar las riendas. Ahora bien, este grupo hay una importante predominación de venezolanos, Juan Pablo, como tú sabrás, hoy en día los venezolanos son alrededor de un 30% de esta población migrante, después vienen los peruanos con cerca de un 15%, los colombianos con un 12%, los haitianos, que hablábamos en un principio en la noticia de Quilicura, son un 10% de la población migrante en Chile, y esos son principalmente las 4 nacionalidades que más peso tienen y más fuerza tienen en los números. Y la realidad es indudable, y es un tremendo llamado de atención a avanzar en una agenda modernizadora, una agenda que tiene que considerar fuertemente cambios en nuestra normativa y, por cierto, mejorar lo que es nuestra legislación en temas migratorios. Sí, ahora, Claudio, los datos que tú das son más o menos, por lo que uno puede ver acá en las calles de materiales coincidentes. Uno ve una fuerte migración venezolana en el último tiempo, también pensado desde que los venezolanos, efectivamente, uno de sus principales productos es el petróleo, y por tanto muchos decidieron venirse a la zona de Magallanes
por la presencia de la Empresa Nacional del Petróleo y otros, por sus conocimientos, gente también muy calificada, colombianos, peruanos, y también acá, obviamente, por el contacto directo con Argentina, mucho argentino. ¿Tienes algunos datos también de este estudio del INE con respecto a los porcentajes actuales que tenemos en la región de Magallanes, me comentabas? Sí, efectivamente, Magallanes es una región que llama mucho la atención respecto a esta materia, porque en tan solo un año, en relación a lo que pasó en el año 2018 respecto al 2019, la población de migrantes en la región aumentó considerablemente. Y aquí, Juan Pablo, cuando digo considerablemente, es porque realmente los datos le hacen honor al concepto, ya que el aumento en este periodo que te comentaba, 2018-2019, fue más que nada en un 58% según los datos que nos entregó el mismo INE a través de su director regional, y esto fue un crecimiento respecto a lo que se reportaba en el censo abreviado del 2017. Para ese censo teníamos una población migrante en la región de Magallanes cercana a las 4.900 personas, y hoy en día gira en torno a las 8.000 personas migrantes que habitan en la región, así que, como verás, es un cambio no menor. La misma autoridad regional explica que este aumento en factores, lo explican factores que son propios de la región y que la diferencian efectivamente con regiones de otro país. Ahí Magallanes siempre tiene esa cuota de novedad y esa cuota atractiva que la desmarca un poco de las otras regiones del país. Y en este punto toman dos variables que son muy fuertes para explicar el porqué de este crecimiento tan exponencial. Y obviamente una de las variables tiene que ver con el factor económico, y todo el crecimiento económico que tuvo Magallanes. Obviamente estos datos, Juan Pablo, son siempre previos al COVID-19 y previos al estallido social. Todavía no tenemos una foto muy clara de cómo se van a mover estos datos. Luego de esta pandemia, efectivamente están pasando cosas que nos van a llevar a un nuevo orden de cosas, pero quiero destacar dos sectores que por cierto le dan mucha fuerza a la región. Uno es la acuicultura y el turismo, que en el fondo son sectores que han tenido mucho crecimiento en el último tiempo. Vuelvo a reiterar, todo esto previo al COVID-19 y previo al estallido social, y con ello se generó un aumento de la población de migrantes que vio como una zona muy atractiva en la región de Magallanes para establecerse y, por cierto, comenzar una nueva vida, que esto es lo que buscan los migrantes cuando deciden moverse de sus territorios. Exactamente, buscando un mejor futuro, el sueño americano, como en algún momento se dice también con Estados Unidos. Pero, Claudio, te quería contar algo que va en directa línea de lo que tú dices. Nosotros, yo también como Cámara de Comercio, pero también con Radio Polar y con otros organismos también estamos llevando adelante una campaña Magallánico Apoya Magallánico. Vamos ahora en la segunda semana, estamos este sábado y domingo nuevamente acopiando alimentos no perecibles, la misma cuenta corriente donde pueden depositar, y el convenio con el sindicato de taxis para que puedan ir a buscar a su casa llamando a un teléfono que después vamos a dar ahí. Vamos a ver si Franco puede pasar la lámina también, un teléfono donde usted llama y que paga 500, y nosotros en la Cámara cuando recibimos pagamos 500 para que no salga de su casa. Hemos tenido en esta segunda vuelta, la primera principalmente trabajamos con ONG, adultos mayores y otras personas, pero en este segundo llamado, ya segundo o tercer día, donde estamos siendo filtrados, muchos migrantes llamando y diciendo lo mismo que tú nos estás comentando. Vinieron por un mejor futuro a trabajar con sueldos que para ellos eran un sueño, a trabajar en distintos rubros, en el turismo, en la construcción principalmente, y uno que otro por aquí por allá, en el sector comercio, restaurantes, distintas cosas, tratando de buscar un mejor pasar, y los pilló el coronavirus en Magallanes, lejos de su tierra, solos muchos, porque habían venido a ver cómo les iba a ir, y que están pasando realmente mal. Así que tenemos ahí una población importante de migrantes que ya nos está diciendo que están, o que ya habían logrado traer sus familias, y están pasándolo muy, muy mal. Así que también pasar el dato por este programa de que esta campaña obviamente no tiene ninguno de estos sesgos que tuvimos ver en Quilicura, de este show mediático que hicieron los matinales principalmente y algunos medios nacionales, o de la discriminación propia de algunos vecinos que no le encontramos ningún sustento, y además es absolutamente aborrecible. Así es, esto es un tema que no puede suceder en un país como nosotros en el año 2020, en que efectivamente las fronteras hoy día son solo una línea que cruza los mapas, sino que la movilidad mundial y todo, bueno, lo demuestra la pandemia. Es un tema que, tal como tú dices, es necesario ver como políticas públicas de resguardar los derechos humanos de los migrantes. Pasando a otro temita,
Claudio, quería comentarte, porque tú eres también muy conocedor del mundo de la educación. ¿Qué te parece esta pequeña pelea que ha habido entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación con respecto a todos los dimes y billetes entre ministros, entre alcaldes con el ministro? ¿Cómo lo ves tú? Ahí hay una descoordinación importante, creo, de las más importantes que ha habido durante esta pandemia comunicacional, digo. Totalmente ahí de acuerdo contigo, Juan Pablo. Y acá tenemos el viejo cuento que es tan arraigado en la política nacional y, por cierto, en el análisis institucional, que tiene que ver con la falta de coordinación intersectorial y, por cierto, la nula articulación comunicacional que existe entre las instituciones. En este caso más específico, entre ministerios que han estado en la parte alta de la agenda en esta pandemia. Y bueno, la historia parte un poco con el ministro Figueroa hablando sobre el retorno a clase y cómo luego de ciertas recomendaciones del Consejo Asesor del COVID-19, consejo que por cierto ha estado en tela de juicio, sobre todo por el Colegio de Profesores, la Defensoría de la Niñez y ahora último por Andine, que es el gremio de funcionarios públicos del Mineduc, que puso su voz en este último tiempo, explicando, haciendo énfasis en este asunto controversial desde quién compone este Consejo Asesor. Pero volviendo un poco a lo del relato del ministro Figueroa, hoy en la mañana vimos a un ministro notoriamente más flexible, que entregaba un mensaje de calma a la sociedad. Yo creo que hay que rescatar ese mensaje de calma y sobre todo a las comunidades educativas de los establecimientos del país y los invitaba a estar tranquilos porque el regreso a clases va a ser pausado en sus palabras, va a ser con una pausa muy, muy clara y marcada, progresivo y recogiendo, por cierto, las opiniones de actores que son clave para esto, como por ejemplo los padres y apoderados, los equipos directivos, los docentes, y también todos los expertos en la materia educacional, en la materia pedagógica o también en el ámbito de salud, que es muy pertinente en la toma de decisiones de este tipo, sobre todo en un contexto de pandemia. Y esto claramente marca una situación diferente a las semanas anteriores. ¿Te acuerdas que habíamos comentado que habíamos tenido un ministro Figueroa muy volátil en sus opiniones, a veces poniéndole el acelerador a fondo al tema del retorno a clases? Y claramente ahora vimos un secretario de Estado que le estuvo bajando algunos cambios y algunas marchas al tema del retorno a clases presenciales y que seguramente esta nueva postura del ministro, mucho más flexible y más analítica y también que quiera recoger las opiniones de toda la comunidad, dejó a varios de los interesados en el tema con una cuota de tranquilidad bien importante, de que estamos hablando, Juan Pablo, de la seguridad de los niños y niñas y, por cierto, la seguridad de las familias. Sin embargo, acá es donde la coordinación intersectorial y esta articulación comunicacional que comenzábamos y que tú muy bien enunciada, es donde falla en el gobierno. Y precisamente es donde falla en esta articulación entre Mineduc y Minsal. Y ya que tuvimos hoy día mismo al ministro Maña, el jueves 23 de abril, Juan Pablo, un par de horas después de que hablara el ministro Figueroa, entregando un discurso a la ciudadanía con una cuña que salió en varios medios de comunicación, específicamente en prensa escrita. Y acá déjame abrir comillas porque voy a citar un poco al ministro lo que dijo. El retorno a clases debe hacerse lo más pronto posible. Y claro, cuando uno entra a ver esa cuña, abres la noticia y él hace mención directa a retorno a clases presenciales en el aula. Y esa frase tira por la borda todo el discurso que tan cuidadosamente había articulado el ministro Figueroa y volvió a insertar de alguna u otra manera esa cuota de incertidumbre que están claramente en las familias chilenas respecto al retorno a las clases en el aula. Ya que para que eso ocurra deben existir todas las garantías para que los papás y los apoderados puedan tomar la decisión de mandar a su hijo a clase. Entonces, obviamente, Maña les dejó las cosas hoy día en La Moneda, estaban todos vueltos locos con las declaraciones porque un par de horas atrás Figueroa había dicho algo totalmente en el sentido contrario y despertó un poco la alarma en los hogares chilenos que tienen hijos o hijas en edad escolar, ya que, bueno, para todo padre apoderado la seguridad de su hijo es lo primero. Claudio, pero no sé si tú puedes, yo tengo una apreciación si es que uno ve los gobiernos desde la vuelta a la democracia, y que efectivamente este tema que conversamos de los compartimentos estancos, de esto de que cada ministerio hace lo que tiene que hacer y muchas veces redoblamos, triplicamos esfuerzos, andamos todos tratando de ganar los usuarios al que está al lado, sobre intervención, y etcétera, un montón de cosas. Es transversal a todos los gobiernos. Aquí no hay gobiernos de gran concertación o nueva mayoría o alianza. Ha pasado en todo y como que cada uno cuida su propio espacio y trata de sobresalir en eso.
Eso creo que es transversal. Pero lo que sí podemos ver en esta pandemia principalmente, y que lo vimos también en el gobierno del presidente Piñera, en el primero, es de que comunicacionalmente se nota una diferencia abismante entre los gobiernos de la concertación en la nueva mayoría y los gobiernos de derecha, el gobierno actual, Piñera 1, Piñera 2, porque efectivamente, tal como tú dices, alguien dice algo y aparece otro diciendo otra cosa y tratan y se van montando relatos que efectivamente a la gente los desconcierta. Y puede ser que algunas cosas lo estén haciendo muy bien, pero el relato muchas veces les echa abajo todas esas otras ponencias. No sé si tú crees que principalmente los problemas de los gobiernos del presidente Piñera han estado por el lado comunicacional, de comunicar lo que están haciendo. Sí, efectivamente yo creo que hay mucho de eso. Se podría atribuir de alguna manera la importancia que toma la SECOM, en este caso en los gobiernos de Piñera 1 y Piñera 2, porque claramente se evidencia la falta de articulación entre instituciones, entre ministerios, y esta falta de articulación hace que tengamos situaciones como la que tuvimos recién hoy día. Ahora tú bien decías, estos problemas son transversales y efectivamente lo son. Para ser justos, también vimos mucho de esta falta de articulación comunicacional en lo que fue Bachelet 2. Por ejemplo, tratando de explicar lo que era la reforma educacional y todas las dimensiones que ésta tenía. Entonces, claro, es un problema muy transversal, se puede ver efectivamente en los gobiernos de Chile Vamos, como Piñera 2, o en su primer gobierno lo que era la Alianza por Chile, y por cierto en los gobiernos de la ex nueva mayoría y también de la ex concertación. Yo creo que, como tú dices, este es un problema que es muy arraigado en la política criolla y que lamentablemente no nos debería llenar de orgullo, sino que llamar un poco la atención, ya que la comunicación es un factor clave. Los gobiernos tienen que comunicar de manera adecuada, ya que lo que comunican es algo muy importante para la ciudadanía. Exacto, no, yo concuerdo totalmente contigo y siempre he pensado de que los equipos comunicacionales deberían ser muy variopintos en su diseño y en su conformación, tener gente que tenga experiencia en medios de comunicación, tener gente que tenga experiencia en ONG, tener gente que tenga calle, finalmente, como se dice muy coloquialmente, para que también pueda tener esa percepción que las encuestas habitualmente no te dan de qué es lo que necesitas y cómo tienes que comunicar para no generar alarma o para que la gente te entienda. Muchas veces son demasiado técnicos. Y con respecto a este mismo tema que estamos conversando de la comunicación y de estos mensajes de repente que aparecen así rupturistas, para ir cerrando este primer bloque, Claudio, otro tema que generó un debate inmenso fue la vuelta progresiva de los funcionarios públicos al trabajo. Teníamos por un lado que estaban diciendo que tenían que volver los alumnos a clase y por otro lado los funcionarios públicos, y esto ya sí fue un remesón. Salió la ANEF a interponer recursos de protección que finalmente la Corte no acogió en Santiago, pero sí otros organismos públicos en otras regiones sí fueron acogidos. Tenemos el caso del Poder Judicial, tenemos el caso de Contraloría. Si nos puedes contar un poco también tu apreciación con respecto a eso para ir cerrando este primer bloque. Sí, ese es otro tema que está muy interesante y seguro va a seguir mucho en la discusión pública, que es el tema del retorno progresivo de los funcionarios públicos a sus puestos presenciales de trabajo, es decir, que retornen a cumplir sus funciones laborales en las mismas instituciones por las cuales están contratados. Ahí también hubo un anuncio y varias circulares que salieron desde el Ejecutivo que anduvieron moviéndose por distintos medios de comunicación o incluso por redes sociales, en donde se instruía a los jefes de servicio a retornar a sus puestos de trabajo y en función de ese retorno de los jefes de servicio que cada uno arme un plan de retorno progresivo de su dotación de funcionarios a los puestos presenciales. Entonces ahí eso despertó un poco la alerta de la ANEF principalmente, que en el fondo buscó identificar cuáles eran los motivos del Ejecutivo para tomar esta decisión, ya que para ojos de la ANEF y también para ojos yo creo que de toda la ciudadanía, las condiciones todavía no están muy garantizadas para que se generen estos retornos a funciones, sobre todo porque los servicios públicos cuentan con una alta dotación de funcionarios y la cantidad de personas que podrían circular en una oficina es bastante considerable. Ahora bien, las circulares que comentábamos hace un rato tomaban ciertas atenciones respecto a funcionarios que, por ejemplo, estaban en alguna edad de riesgo, hacía mención explícita a funcionarios que eran mayores de 70 años, ahora bien ese es un porcentaje bastante bajo, ya que muchos de los que pasan los 65 años se jubilan o se acogen al retiro, como se dice en la jerga del funcionario público.
pero no había muchas más garantías. La verdad, las orientaciones del Ejecutivo, y también lo comentó el director del Servicio Civil en un momento en varios medios de comunicación, no fueron muy claras. Y ahí despierta la preocupación, obviamente, de quienes son funcionarios públicos y, por cierto, de la ANEF, que tiene que velar un poco por defender los derechos laborales de sus funcionarios. Claramente se tomaron varias medidas, se generó este recurso de protección que comentábamos hace un rato, pero yo creo que este va a ser un tema latente, ya que la indicación del Ejecutivo es que cada jefe de servicio arme un plan de retorno progresivo, y en función de que cada jefe de servicio arme en estos planes, las diferentes asociaciones de funcionarios de los servicios públicos, yo creo que van a ir levantando progresivamente la voz. Ya hemos visto instituciones que han tomado acciones muy distintas a lo que dijo el Ejecutivo, como por ejemplo el Poder Judicial y la misma Contraloría, que la Contraloría fue categórica, dijo: ninguno de los funcionarios vuelve a sus funciones presenciales mientras las condiciones sanitarias no estén. Entonces eso marca un precedente. Tú sabes que la Contraloría tiene un peso bastante importante dentro de la gestión pública, ellos son el órgano contralor, por ende lo que dicen, hacen, claramente no es indiferente para las personas que se mueven en torno a la gestión pública. Así que yo creo que este como tira y afloja entre el Ejecutivo y la ANEF recién tuvo su primer round. Creo que vamos a tener un número de rounds importantes conforme avance la semana y los meses, y siento que la tensión cada vez se va a ir creciendo, porque en medida que el Ejecutivo vaya forzando este regreso, yo creo que las opiniones que se contrapongan a eso van a tomar cada vez más fuerza. Muchas gracias, Claudio, por estar nuevamente acá en nuestro especial COVID-19 y la emergencia. Vamos a estar comentando la próxima semana también cómo se van desarrollando los hechos en los días que corren. Muchas gracias. Tuvimos a Claudio Lara Sepúlveda, artista político. Buenas noches, Claudio. Buenas noches, Juan Pablo. Aprovecho de felicitarte por la campaña Magallánico Apoya Magallánico. Es una muy linda iniciativa que están tomando en la región, y espero que esta semana tome más fuerza que nunca. Así que harto éxito con eso. Muchas gracias, Claudio. Quédense con nosotros. Vamos a un segundo. Vamos a comerciales y volvemos. Polar Comunicaciones presentó Programa Especial COVID-19 en la emergencia.